Bien, ahora vamos a probar todas las tiras del televisor. Para eso cogemos el negativo de la tira de arriba y el positivo de la tira de abajo. Y ahí, como pudimos ver, tenemos un resultado de 85 voltios y se encienden todos los LEDs sin problema ninguno. Para este proyecto vamos a utilizar una caja, vamos a utilizar un pulsador que previamente ya le soldé dos cablecillos. Hacemos una marca donde va a ir el pulsador. Vamos a utilizar un diodo LED, en este caso de color verde. El cable amarillo es el ánodo y este negro es el cátodo. Ahí vemos que nos entra perfectamente y ahora lo vamos a pegar. Bien, ya que secó el pegamento, nos queda así el pulsador y el diodo LED. Vamos a utilizar un cable de alimentación que es reciclado de cualquier otro aparato y dos cables que nos sirven de puntas de prueba que también es reciclado de otro aparato. Hacemos una marquita donde va a entrar nuestra alimentación y por este mismo agujerito también salen las puntas de prueba. Metemos la alimentación y metemos las puntas de prueba. Para que los cables no se nos escape, vamos a meter una brida. Y nos tiene que quedar una cosa así: la alimentación, las dos puntas de prueba, nuestro pulsador y el diodo LED. Por otro lado, vamos a utilizar un puente rectificador. Si no lo tenéis, lo podéis reciclar de alguna tarjeta que ya no se utilice. En algunas tarjetas electrónicas que ya no se utilicen, podemos reciclar lo que es el puente rectificador. En el caso de que la tarjeta no traiga el puente rectificador, puede llevar los 4 diodos, que a efecto práctico sería lo mismo. Vamos a utilizar un disipador de calor que en la mayoría de las tarjetas que no se utilicen vamos a encontrar distintos disipadores de calor que nos sirven perfectamente para este proyecto. Si nos podemos fijar aquí en el puente rectificador, que tienen la onda alterna, aquí tenemos un positivo y aquí un negativo. En algunos puentes rectificadores podemos encontrar la onda aquí en el medio y podemos tener el positivo a la derecha y el negativo a la izquierda, o en este caso el positivo a la izquierda y el negativo a la derecha. Colocamos el puente rectificador y le ponemos un tornillito. Vamos a utilizar una resistencia de 15K de 2 vatios. El código de colores es café, verde, naranja, dorado. En tarjetas que ya no se utilicen podemos encontrar resistencias de reciclaje de distintos valores y distintas potencias. Tenéis que mirar cuál se adapte perfectamente a este proyecto. Vamos a soldar la resistencia en una de estas dos patitas.
Por otro lado, vamos a utilizar un condensador de poliéster de 400 voltios, 1 microfaradio. En algunas tarjetas de televisores que ya no se utilizan vamos a encontrar este tipo de condensadores. Tenéis que aseguraros de que ronde aproximadamente la capacidad sobre 1 microfaradio y 400 voltios. En este otro pin de la AC vamos a soldar el condensador. Y nos queda una cosa así, tenemos en las entradas de la AC, por un lado tenemos lo que es la resistencia y por el otro lado tenemos el condensador. Luego aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo. Bien, para nuestro probador de tiras de LED casero tenemos nuestra alimentación que viene del enchufe. Uno de los polos viene al pulsador, en este caso debería ser para 220-230 voltios el pulsador. La salida del pulsador venimos a la resistencia de 15K de 2 vatios, y la salida de la resistencia ya venimos a la entrada del puente rectificador. Por este otro lado de la AC tenemos el condensador 105J de 400 voltios. Este condensador no tiene polaridad. La salida del condensador viene a la otra patita de la entrada del puente rectificador. Y luego aquí tenemos un positivo y tenemos el negativo. El negativo viene directamente a la punta de prueba negra. Y el positivo, el ánodo. Vamos a soldar una de las patitas del diodo LED, el diodo LED verde, y el cátodo viene a la punta roja. Eso quiere decir que el diodo LED tiene conectado al puente rectificador su ánodo y el cátodo lo tiene al aire en la punta roja. Eso significa de que si vamos a probar una tira de LED y la polarizamos correctamente, no se nos va a encender el diodo LED. Pero en el caso de que la tira de LED donde hay negativo ponemos positivo y donde hay positivo ponemos negativo, o sea, invertimos lo que es la polaridad, se nos va a encender el diodo LED indicándonos de que tenemos la polaridad invertida. Ahora vamos a hacer las conexiones y hacemos unas pruebas. Bien, ya tenemos el proyecto terminado. Ya hice las conexiones tal y como acabo de explicar en el esquema y nos queda así. Ahora cerramos la cajita, ahí tenemos ya la cajita cerrada. Y ahora a nuestras puntas de prueba le coloqué a cada una de las puntas de prueba del multímetro. Este cable de color azul corresponde a la pinza negra y el cable de color marrón corresponde a la pinza de color rojo. Bien, para conectar el sistema yo lo voy a conectar a través de esta herramienta que hicimos en el canal. Al finalizar el vídeo te dejo una tarjeta para que veas cómo se hace, ya que aquí tenemos todas las protecciones. Ya que tenemos todo esto así, vamos a conectar el probador de tiras de LED. Ahí lo tenemos conectado, encendemos la herramienta y ahora cuando yo apriete el botón deberíamos de tener aquí los 200 voltios. Apretamos. Y ahí vemos que tenemos 202 voltios. Ya estaríamos listos para probar nuestras tiras de LED. Una pregunta que os puede surgir ahora es ¿qué ocurriría si yo toco las puntas de prueba? Bien, para hacer esta prueba, ahora aunque toque las puntas de prueba no pasa nada ya que no está activado, pero voy a activarlo y voy a tocar las puntas de prueba. Vamos a fijarnos en el multímetro. Activamos, vemos que tenemos 202 voltios y ahora voy a cortocircuitar las puntas y fijaros en el multímetro. Ahí acabo de cortocircuitar las puntas y como podemos ver se bajó a 0, con lo cual no tenemos riesgo ninguno a la hora de probar nuestras tiras de LED.
Bien, como podéis ver encima de la mesa tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiras de LED. Vamos a ir probando una por una y nos vamos a ir fijando en el multímetro y nos va a decir a cuánto trabaja cada tira. Vamos a empezar por esta. Ahí tenemos la primera y vemos que nos marca 13 voltios. Eso quiere decir que un LED solo nos va a marcar, vamos a bajar aquí un poquito la escala, en un solo LED tenemos 2.6 voltios. Vamos a probar la segunda. Ahí tenemos la segunda, también con un voltaje de 13 voltios. Ahí vemos 13 voltios. Vamos a probar la siguiente. Ahí vemos también los 13 voltios. Vamos a probar esta. Ahí tenemos 13 voltios. Vamos con esta. Y vamos a probar esta última. Y ahí tenemos los 13 voltios. Si probamos dos LED, vemos ahí que tenemos un resultado de 5 voltios. Bien, como podemos ver aquí tenemos un televisor de la marca Philips. Vamos a probar las tiras de LED. Y ahora no lo vamos a conectar a través de esta herramienta. Lo vamos a conectar directamente a la red eléctrica. Ahí lo tenemos conectado a la red eléctrica. Vamos a cortocircuitar igualmente las puntas y vamos a apretar el switch. Ahí, como veis, no pasa absolutamente nada. Bien, ahora vamos a probar todas las tiras del televisor. Para eso cogemos el negativo de la tira de arriba y el positivo de la tira de abajo. Y ahí, como pudimos ver, tenemos un resultado de 85 voltios y se encienden todos los LEDs sin problema ninguno. Y como podéis ver, el probador de tiras de LED es todo un éxito. Así que si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribirse al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao.